Bueno, buenos días. Vamos a comenzar. Buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar con la segunda sesión del Congreso de Educación y Derechos Humanos. Esta primera sesión del día de hoy está dedicada al desafío de educar para una ciudadanía global. Para abordar esta cuestión, dentro de las líneas ya que veíamos ayer, contamos con dos ponentes, con Sandra Boni y Javier García Medina. Les voy a ir presentando por orden de intervención. En primer lugar, Sandra Boni, que es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia en el programa de Derechos Humanos y Democracia y catedrática del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. Es también vicedirectora del Instituto Ingenio del CSIC de la UPV sobre temas de innovación. Ha realizado múltiples estancias de investigación en centros de reconocido prestigio, en La Haya, en Bogotá, en Londres, en Nottingham. Ha dirigido muchísimos proyectos de investigación que tienen que ver precisamente con las cuestiones que abordamos en el Congreso sobre educación para el desarrollo, cooperación internacional, desarrollo humano, innovación de base y cambio climático. Coordina también la red CITED del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y, en general, sus ámbitos de interés, como ahora se verá en su exposición, pues tienen que ver con los proyectos de cooperación internacional, con la innovación social desde la base, con la investigación y la acción para el cambio climático. Quiero darle las gracias por acompañarnos y, sin más, le dejo la palabra. Gracias. Sí, sí. Gracias por la invitación. Estoy como en casa porque yo soy, he estudiado la carrera de Derecho, me doctoré en Derecho, pero trabajo en la Politécnica de Valencia. Entonces, yo creo que esto es un entorno como más que me retrotrae a mi primera formación. Pero bueno, muy contenta de estar aquí y de compartir con vosotras y vosotros algunas de las cuestiones en las que estoy trabajando, algunos proyectos en los que hemos trabajado y unas reflexiones que tienen que ver con la educación para la ciudadanía global. Mi idea es, voy a hablar muy brevemente de algo de la Agenda 2030 y el Consenso Europeo sobre el Desarrollo. Supongo que esto ya se habrá tratado en el Congreso, pero bueno, es un poco para ubicarlo. Luego voy a presentar un ejemplo en el que hemos participado hace un par de años, que fue el desarrollo de una estrategia de educación para la ciudadanía global en el ámbito no formal. Previamente habíamos hecho con Federico la estrategia de educación para la ciudadanía global en el ámbito formal, ¿vale? Que también es un trabajo que hicimos con la Consellería con la Dirección General de Cooperación. Pero bueno, he traído esta también porque es un poco diferente y es algo interesante, yo creo, ver un proceso de diseño de política pública y cómo se conecta con la educación para la ciudadanía global y cómo se conecta con los ODS también, desde una visión un poco diferente. Y ya por último voy a mostrar algo que estamos haciendo en la universidad, en la Politécnica de Valencia, donde yo trabajo, en el Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, en donde damos clase, que es una experiencia para mí de innovación educativa, pero que tiene que ver en cómo formar personas, ¿no? Profesionales del desarrollo, en este caso, porque son futuros personas que trabajarán en el sector del desarrollo, pero con un enfoque de educación para la ciudadanía global, ¿vale? Yo, Ángeles, si me paso de los 30 minutos, tú me dices, ¿vale? Más o menos intentaré ceñirme. Una introducción de cuál es mi mirada a la educación para la ciudadanía global, porque es que hay mucho, ¿no? Ahí es una propuesta educativa que lleva ya muchos años, se habla de generaciones, de educación para la ciudadanía global. Bien, pues un poco para que os situéis y veáis desde dónde miro yo esta propuesta educativa. La definimos en un trabajo colectivo con Sergio Bell de Carola Calabuch como un proceso, todo proceso de socialización transformadora, ¿vale? En ámbitos formales, no formales e informales. Tradicionalmente, la educación para la ciudadanía global se diferencia en lo que se hace en el currículum educativo, que sería el ámbito formal, lo que se hace fuera del currículum educativo, pero con una intencionalidad, o sea, que está pensado como un proceso educativo, que sería el ámbito no formal,
y lo informal, que es lo que ocurre pues, en las relaciones, en los espacios, a través de la comunicación, etc. ¿Vale? Entonces, para nosotras, la educación para la ciudadanía global crítica es este proceso de socialización transformadora que busca promover esta práctica de una educación, de una ciudadanía global crítica. ¿Y qué permite esto? Tomar conciencia de la realidad y de las capacidades individuales y colectivas para actuar sobre la misma. Tiene como varias dimensiones, tiene una dimensión que nos conecta más con el entorno, ¿no? Con el ecosistema, tiene una visión muy interdependiente, ¿no? Lo que está ocurriendo acá está íntimamente ligado con lo que está pasando en otros lugares del planeta, y eso lo hemos visto muy recientemente con la pandemia. Reconoce y aprecia la diferencia como un valor, busca el cambio en las relaciones de poder que perpetúan el empobrecimiento, la opresión, la inseguridad y la desigualdad a nivel local y global. ¿Vale? Esta es un poco nuestra propuesta y desde aquí es donde miramos la educación para la ciudadanía global crítica. Y hay otras propuestas parecidas, en algunas se diferencian, en fin. Este es un poco desde donde. Y también desarrollamos una categoría de conocimientos, actitudes y habilidades que no voy a desarrollar ahora, pero a las que luego volveré cuando haga la lectura de lo que estamos haciendo en la universidad, ¿no? Para ver hasta qué punto nuestras propuestas educativas tienen que ver con formar en determinados conocimientos, fomentan determinadas actitudes y habilidades que tienen que ver con esto. Vale. Paso a la relación con los ODS. Yo creo que bueno, ya se conoce la Agenda 2030 de manera ya bastante extensiva y la educación para la ciudadanía global está muy conectada con el 4, que es el educativo, obviamente, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Y en concreto, cuando se habla de las metas, ¿no? De los ODS, hay una meta que es la 4.7 que tiene que ver directamente con esta visión de la educación para la ciudadanía global, ¿no? Que es promover conocimientos teóricos y prácticos para promover desarrollo sostenible, educación para el desarrollo sostenible, derechos humanos, etc. Ciudadanía mundial se dice de manera específica. Y luego también a nivel europeo hay un nuevo consenso europeo en materia de desarrollo del año 2017 donde habla del papel de la educación para el desarrollo y la sensibilización. ¿Vale? Bueno, más o menos digamos que desde el punto de vista normativo a nivel global se reconoce esta propuesta de educación para la ciudadanía global crítica. No es que se le dé muchísimo énfasis desde mi punto de vista, o sea, podría estar mucho más transversalizada, ¿no? en el resto de los ODS, y esa es un poco la crítica, ¿no? y un poco la aproximación que yo quiero hacer desde otra visión diferente de la relación educación-ciudadanía, o sea, educación para la ciudadanía global y ODS, pero sí que está presente. ¿Vale? Paso a comentar el trabajo que hicimos con el Ayuntamiento de Valencia, que yo creo que es interesante y nos puede dar pie a pensar en esta relación. Esto fue una petición que nos hizo el Ayuntamiento y que nos dijo desde el principio que le interesaba mucho conectar lo que estaba haciendo en cooperación al desarrollo o en educación para el desarrollo el ayuntamiento con otras cuestiones, con otros servicios, con otras propuestas que se estaban haciendo en otras concejalías del propio ayuntamiento. Porque decían, no, esta propuesta no puede estar encapsulada solo en las actividades de cooperación, que es un poco lo mismo, ¿no? Que pasa a nivel regional, ¿no? Cuando pensamos en la estrategia formal. O sea, no podemos pretender que a través de lo poco que hagamos desde las instancias de cooperación logremos una transformación, es mucho decir, pero bueno, un cierto nivel, ¿no? de concienciación, sensibilización, adquisición de conocimientos, habilidades, ¿no? y actitudes en este campo. Entonces, la petición que nos hizo el Ayuntamiento es, queremos que esto sea mucho más transversal y queremos que en este proceso de definición de esta estrategia, de esta política, podamos conectar lo que nosotros hacemos en cooperación con otras concejalías, ¿no? Eso fue un poco el mandato que nos dio el Ayuntamiento. Y luego ya nos dejó pues, hacerlo como considerásemos. Entonces, nosotras dijimos, bueno, vamos a partir de esta visión de la educación para el desarrollo como educación para la ciudadanía global. Esto es, digamos, nuestro planteamiento de entrada, porque esto se puede marcar en otras visiones de la EPD, ¿vale? Y hay varias, pero la nuestra es esta. Vamos a darle valor a la cooperación municipalista, es decir, a lo que ocurre en los municipios y en los territorios, porque la ventaja que tiene es que tiene una proximidad mucho mayor con la gente.
La conexión que tiene una administración local es mucho mayor que la que puede tener la administración regional y ya no digamos la nacional o la europea, ¿no? O sea, vamos a darle valor a lo que supone, ¿no?, esta proximidad, aunque es cierto que la cooperación descentralizada municipalista muchas veces está súper fragmentada y cada uno hace un poco lo que quiere y no está conectada, etcétera, ¿no? Cada administración, pues tiene un poco sus prioridades, pero la consideramos como un valor positivo. Después, se ha hecho mucho en educación para la ciudadanía global en el ámbito formal, porque yo creo que los actores fundamentales son las ONGs de desarrollo, ¿no?, las que han llevado adelante la mayor parte de las iniciativas de educación para la ciudadanía global históricamente en el territorio valenciano, pero yo creo que en todo el Estado español, pero se ha hecho menos y se ha reconocido menos la potencialidad de lo no formal, ¿no? Entonces también queríamos insistir sobre esto. Y tengo una conexión inestable, no. Y luego lo que he dicho, que es la conexión de lo que está haciendo el ayuntamiento a nivel de cooperación con otros servicios municipales, con otras asociaciones, etc. Bueno, con esta visión en la mente empezamos, hicimos todo un proceso que no voy a detallar, pero os presento un poco el resultado, ¿no?, que es un poco, pues, qué deberían tener las acciones de educación para la ciudadanía global en el ámbito no formal desde esta visión. Pues tendrían que estar muy territorializadas, o sea, bajadas al territorio, entendiendo por territorio un espacio geográfico, pero también un espacio simbólico, que para la gente es importante, un espacio de relaciones, ¿no? Es en lo territorial donde se desempeñan, donde nacen estas acciones. Tiene que tocar o tendría que tocar unos temas que son de interés para la ciudadanía. Nosotras hicimos la estrategia haciendo un proceso participativo, ¿no?, pero preguntándole a la gente, bueno, ¿qué os gustaría tratar, ¿no? Los ODS salió mucho las temáticas relacionadas con el género, la participación ciudadana, la migración y el refugio, la xenofobia y la homofobia, la soberanía alimentaria y la educación para el consumo. ¿Esto qué nos dice, no? Yo creo que esto es un poco una llamada a que hay que integrar mucho más, ¿no?, las cuestiones que tienen que ver con la educación para la ciudadanía global con otras cuestiones y viceversa. Hay que darle una perspectiva global, ¿no?, a estas cuestiones. No pensar la participación ciudadana solamente a nivel muy micro, sino también ser capaz, ¿no?, de pensar en las conexiones locales y globales, lo mismo con la migración y el refugio, lo mismo con la xenofobia, etcétera, ¿vale? Yo creo que ahí. Y esto en la práctica a veces es un problema, porque muchas políticas públicas están muy fragmentadas y cada una un poco está en su nicho y piensa desde su nicho y no es fácil buscar esa coordinación. Esa es la realidad. Y no solo las políticas públicas, los currículos educativos también están fragmentados, ¿no?, muchas veces. Entonces, pero cuando tú entras en diálogo con los actores del territorio, la gente te dice, oye, a mí, yo que estoy aquí en este barrio, me interesa que si tenemos que trabajar, veamos xenofobia, homofobia, participación, ¿no?, que esto es lo que me está pasando a mí y lo que me importa aquí, en mi contexto. Luego está la cuestión de las metodologías. También fue una demanda muy clara y una petición muy clara. O sea, para hacer estas conexiones con el territorio tenemos que utilizar métodos participativos, ¿no? Tenemos que hacer diagnósticos, pero no diagnósticos para que vengáis desde la universidad a decirnos lo que pasa aquí, sino donde haya una integración con las personas. Hay metodologías muy interesantes como el aprendizaje-servicio, que supongo que mucha gente que está aquí conocerá, ¿no?, que es cuando desde la escuela o desde la universidad se va a trabajar con una asociación, a darle un servicio previamente acordado. Yo luego voy a comentar una, si me da tiempo, que es el aprendizaje-acción, que no sé si me va a dar el tiempo. También una demanda muy clara de incorporar el arte, trabajar en equipo y el cuidado y estrategias de acción, de comunicación y divulgación, ¿vale? Y por último, esta necesidad imperiosa de coordinarse entre diferentes concejalías, entre diferentes actores de los barrios, entre el ayuntamiento y la sociedad civil o entre el gobierno, niveles de gobierno local, regional, estatal, etc. Bueno, pues, ¿qué me dice a mí esto en relación con los ODS? Vuelvo a hablar de la conexión de esta visión de la educación para la ciudadanía global en el ámbito no formal con los ODS. Esto es un trabajo que hemos desarrollado en mi otro campo de interés y de trabajo, que es el campo de la innovación para la transformación. Y ahí lo que nos planteamos es que para que ocurra la transformación en los territorios, nosotras tenemos que poner las políticas
¿no?, de transformación, las iniciativas, los proyectos, los programas, como queramos llamarlo, en el centro. ¿Vale? Ese es el centro. Aquí estaría la estrategia de educación para la ciudadanía global del Ayuntamiento, de la Generalitat o cualquier iniciativa que pensemos. Y estas iniciativas pueden ir a transformar diferentes sistemas sociotécnicos, como se llama en el lenguaje de esta perspectiva, pero también diferentes áreas de aplicación. La salud, la educación, la vida submarina, las ciudades, la innovación. Ahí tenéis los letreritos de los diferentes ODS. Entonces, yo con mis iniciativas, con mis políticas, mis programas, mis intervenciones, quiero transformar estas diferentes áreas. Y lo quiero hacer con una dirección, que es la transversalidad. No lo quiero hacer de cualquier manera, no me vale cualquier tipo de transformación. Es una transformación que mira hacia el fin de la pobreza, hacia la equidad de género, hacia la reducción de las desigualdades, hacia el cambio climático, etc. ¿Vale? O sea, hay transformación de áreas y con dirección. Y luego estas serían unas condiciones de contexto que se tendrían que dar en el entorno para que pudiera ocurrir esta transformación. Pues tener alianzas, tener paz, tener justicia, tener redes y conexión. ¿Vale? Este es un poco, esto lo estamos utilizando en innovación, pero yo decía, es que con la propia estrategia que hemos hecho también me vale esta visión, porque lo importante es la iniciativa, o sea, cómo yo quiero transformar y hacia dónde miro en esta transformación. Entonces, si pongo aquí dentro la estrategia, precisamente, lo que veo es que necesito, en una estrategia de este tipo, necesito coordinación. Precisamente estamos diciendo, pues si queremos transformar, ¿no?, los territorios, los barrios, hacia una visión de la educación para la ciudadanía global, nos coordinemos. Bueno, pues esto tiene que ver con lo de ese 16 y 17, que son los que están arriba y que serían un poco las condiciones de contexto necesarias. Además, tengo un enfoque territorial, ¿no? Busco incidir en un barrio concreto en la ciudad de Valencia, y eso es el ODS 11, que trabaja en ciudades y comunidades sostenibles. ¿Vale? Puedo ver mi intervención de educación desde esta perspectiva mucho más territorial. Por supuesto, estoy en el 4, que es el educativo, ¿vale?, que es en el que me muevo de manera natural. ¿Vale? Los centros educativos también pueden formar parte de las redes y alianzas que propone la estrategia. Por el tipo de temáticas y metodologías puedo contribuir a la transformación de otros sistemas sociotécnicos. Por ejemplo, si trabajo soberanía alimentaria y género, pues me estoy conectando con igualdad de género, con hambre cero, con producción y consumo responsables. O sea, dependiendo de cuál sea mi temática de intervención, puedo también apuntar a la transformación de algunos de estos sistemas, o migración y refugio, me da igual, ¿no? Entonces, a ver, esto a mí me parece una manera de ver la conexión de la educación para la ciudadanía global con los ODS mucho más integral. O sea, no limitar al ODS 4, que obviamente sí que se está ahí porque es una propuesta educativa, sino verlo mucho más conectado con la transformación de las ciudades, de los territorios. Si pienso en hacer educación para la ciudadanía global en el ámbito rural, que también se hace, me voy también a otra área, ¿no? Y ahí también puedo mirar esa transformación. Obviamente necesito siempre de los de arriba, que son los que me dan las redes, las alianzas, las conexiones, ¿no?, y las instituciones, y para poderlo hacer, y lo miro con una cierta direccionalidad. He puesto aquí, por si queréis, está en Open, en acceso abierto. Esto es una reflexión que hicimos en esta revista de educación, un poco contando exactamente la estrategia y cómo lo veíamos. Ángeles, ¿tengo algo de tiempo? Sí, vale. Vale, este sería un poco la experiencia. Lo que no sé si me va a dar tiempo a poner el vídeo. Digo, igual no. Ya. No, como queráis vosotras. No, 5 minutos. ¿Sí? Vale. Pues esto es un poco, claro, nosotras desde la universidad, yo también soy parte de esta transformación. Es que sería muy incoherente por mi parte estar hablando de educación para la ciudadanía global y luego mis prácticas educativas estar dando educación bancaria tradicional, ¿no? O sea, yo creo que no podría vivir con esta incoherencia personal. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer en el máster? Tenemos un máster de cooperación al desarrollo desde hace tiempo, que antes hacíamos más una visión más aprendizaje-servicio, pero hemos, digamos, transitado a esta visión del aprendizaje en acción, que además encaja mucho con la propuesta de la estrategia, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis el link si queréis, y
Lo que voy a poner es el vídeo para que veáis un poquito lo que fue antes de la pandemia. Claro, durante COVID esto se paró. No sé si este año podremos volver a hacerlo en los barrios, porque durante 2 años nos ha tocado hacerlo todo online, que ha sido bastante menos... O sea, esto también, o sea, si tú quieres tener presencia en un barrio, el hecho de que estés físicamente en el barrio importa mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido un poco algo que hemos tenido que manejar, pero no es lo mismo. Preparadas para iniciar la presentación pública de lo que han sido nuestras 2 semanas de trabajo aquí en el barrio de Narrovella con nuestro proceso de aprendizaje en acción. Durante estas 2 semanas, el grupo de alumnado del máster de cooperación, junto con las organizaciones de aquí del barrio, han preparado un mapeo de iniciativas ciudadanas. Este mapeo que tengo en la mano, que es maravilloso, puede llegar a través de la web Civics a muchos ciudadanos, a la ciudadanía. Han facilitado un proceso de fotografía participativa y han preparado una exposición de fotos con narrativas y fotos de estudiantes del Instituto Jordi de Sant Jordi. Ha sido un proceso precioso, ha sido la verdad muy duro, hemos trabajado muchísimas horas, pero creo que en mi grupo estamos súper contentas de lo que hemos conseguido, porque no es un trabajo que se haya conseguido que es para ahora, sino para lo largo de su vida. Han aprendido muchísimo, sobre todo hemos hecho mucha incidencia en ello sobre el trabajo crítico, ¿no? Al fin y al cabo el resultado se puede observar, han sido 12 fotografías y 12 narrativas preciosas, y ya no solo trabajo en las fotos, sino trabajo en ellos mismos, porque yo creo que conseguir que te vengan 10 alumnos o 12 alumnos que han venido un viernes a las 7 de la tarde aquí a contar el proceso, creo que eso es, vamos, yo estaba en las posiciones, estaba con la piel de gallina de lo bonito que es, que hayan salido de las clases y hayan pensado por ellos mismos y que hayan contado lo que querían contar realmente. Bueno, pues al principio estaban súper nerviosos, pero luego les ha salido de dentro que realmente querían decir muchas cosas y se han soltado muchísimo de lo que hemos preparado, han dicho mucho más y no sé, ha sido muy bonito, muy guay. Al principio me he puesto así nerviosa, pero luego me he ido fluyendo y ha sido un placer contar todo lo que hemos hecho estas 2 semanas, porque nos ha llenado bastante, hemos conocido más el barrio, los alumnos, una huerta preciosa que teníamos ahí, que no conocíamos, y la vida rural, que ha sido bastante interesante. Han trabajado con mujeres inmigrantes de la Fundación Taleya y han generado una metodología específica para trabajar con ellas. Nos parecía interesante profundizar en el conocimiento de la realidad que tenemos alrededor. Creo que lo importante de este máster es aprender a trabajar con las personas y este es un claro ejemplo de cómo trabajar con ellas y en cooperación, participación y todos juntos para crear más sentimiento de barrio e identidad. Y también se ha realizado un vídeo participativo por un grupo de alumnos y alumnas de la Universidad Popular junto con los estudiantes del máster de cooperación. Me he sentido muy cómoda porque al final realmente lo que queríamos mostrar a la gente del barrio, que ha venido la gente del barrio, es que se pueden hacer muchas cosas en la universidad y que hay gente que echa una mano a lo que sea. Me he emocionado y creo que todos los que hemos participado nos hemos emocionado por lo que estoy viendo. Pues ha sido una jornada muy bonita para el barrio, para Rovella, para la UP. Para mí hacer el vídeo ha sido una experiencia súper guay, súper genial. Me siento yo tengo 49 años y me siento como si tuviera 20. Estoy al igual que ellos, con su edad. Yo he retrocedido en el tiempo, me siento súper feliz. Que este trabajo que se ha hecho ha sido necesario para la ciudad de Valencia y para el barrio de Narrovella. Para crear cultura a todos los niveles y a todas las personas, por barrios o por zonas de la ciudad, y además espíritu crítico en ellas. Con lo cual me parece que el trabajo es transversal, se puede hacer un trabajo cada uno por su cuenta, pero si lo hacemos conjuntamente o nos ayudamos unos a otros, tiene muchísima más riqueza. Yo creo que es fundamental que la universidad salga a la calle, que participe, que contribuya y mejore la situación del día a día de los ciudadanos, y me encanta estar aquí. Creo que me ha aportado muchas cosas a nivel personal, no se ha quedado en un mero trabajo académico en la universidad en la que al final no le estás aportando nada a la realidad de los barrios, a la realidad de la ciudad,
y ya solo por eso merece la pena hacer esto una y mil veces más y cada vez mejor. Vas con una gran satisfacción, pero ya no solo por lo que has trabajado tú, sino porque has visto que es un ambiente que ha sido muy fructífero, a mi parecer. Y entonces, en ese sentido, pues hoy se podría decir como que es el último día del máster y qué mejor que irte con este buen sabor de boca, ¿no? De decir, le has dado una devolución a un barrio el cual que esperemos que germine y a futuro, pues ellos mismos, ellas mismas sigan trabajando y lleven a otro peldaño todo esto. Y también es importante porque la universidad tiene que salir de donde está, del campus, y tiene que relacionarse con la sociedad, tiene que conectarse con las problemáticas, con las aspiraciones, con las necesidades de las personas. Creo que el vídeo se ve claramente, ¿no?, el tipo de iniciativa. Pues trabajamos con actores del barrio. Uno de los actores principales fue esta Universidad Popular, que es, no sé si conocéis, ¿no?, pero es una red de centros, ¿no?, donde trabajan, donde se da formación para personas adultas o para migrantes, y que es una red. Y esto ha sido, el contacto nuestro con la Universidad Popular ha venido de la estrategia. O sea, fijaros también un poco en las sinergias, ¿no?, cuando el Ayuntamiento nos dice contactar con otros centros de la ciudad que estén haciendo iniciativas que podrían entrar a dialogar con la educación para la ciudadanía global, y nos propone las universidades populares. Y de pronto descubrimos que en la ciudad de Valencia hay unos centros, hay de todo, ¿no?, porque hay algunas que están con mejor infraestructura y otras con peor infraestructura. Y luego también hay directoras y directoras, ¿no? Son mujeres básicamente las que llevan estos centros, pero es que hay algunas mujeres que hacen un trabajo comunitario impresionante. O sea, que se conocen las asociaciones del barrio, que trabajan con la población, pues mucha población adulta jubilada que a lo mejor, bueno, pues está sola en casa, ¿no? Al final la Universidad Popular se convierte en un encuentro, en un sitio de encuentro para muchas de estas personas, como las que han salido en el vídeo, ¿no? Entonces, esto fue una ganancia que tuvimos de hacer la estrategia. Y luego las otras ONGs que se conectaron, muchas metodologías participativas, todo lo que trabajamos fue foto participativa, vídeo participativo, o sea, todo, mucho metodología participativa. Y luego esto, un poco lo que decíamos al final, ¿no?, que la universidad tiene que salir. Yo creo que en estas propuestas de educación transformadora, la universidad, los centros educativos, tenemos que salir fuera, no podemos esperar que la gente venga dentro. O sea, es nuestra demanda. Claro, os podría contar luego lo difícil que es hacer esto en el sistema educativo formal, porque esto está muy bien, lo ponemos aquí, sale el director del ICE, qué bien que esto existe, pero hacerlo en la práctica es ir realmente contra el sistema. Pero es que estos son los cambios que se deben dar en el sistema educativo, ¿no? Sobre todo el universitario, que es el que yo conozco y habito desde hace muchos años. O sea, tenemos que intentar que estas iniciativas no sean iniciativas puntuales, ¿no?, y como que cuentan mucho con la motivación y el mérito de algunas personas que nos lo creemos, sino que sea algo, pues, que se extienda y que el currículum se piense también desde esta conexión con el territorio. Yo creo que esas son las transformaciones importantes del sistema educativo. En algunos lugares, en algunas universidades, ya está ocurriendo, ¿no? Conozco ejemplos donde están ya pensándose el currículum, ¿no?, la docencia y también la investigación en relación con los retos locales que tiene el territorio. Y esto, bueno, es un poco ir en este camino. Lo que pasa es que ahora es casi, pues, no sé, como una empresa de gigantes, ¿no?, porque vas contracorriente completamente. El sistema no te respalda. Tampoco, no es que te impida hacerlo, honestamente, no es que nadie nos haya dicho, oye, esto no lo podéis hacer. Nosotras tenemos nuestra libertad, ¿no?, dentro del currículum, pero vas un poco contracorriente. Y yo creo que deberíamos avanzar en esta dirección. Y eso también implica una transformación nuestra, importante. O sea, no solo necesitas también que el propio colectivo universitario, los estudiantes, el profesorado, se crea que esto es importante. Yo creo que lo dejo aquí porque me he extendido un poco. Tengo más cosas en la presentación, pero bueno, si queréis luego podemos entrar en la discusión. Nada, muchas gracias. Te dejo aquí, ¿no? Muchas gracias, Sandra. Pasamos ahora al segundo ponente, lo voy presentando mientras se cambian y luego ya abrimos el debate conjuntamente al final. En segundo lugar, tenemos con nosotros a Javier García Medina.
que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, profesor de Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho y Derechos Humanos en esta facultad, en la Facultad de Derecho, director también del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid y director de la Clínica Jurídica de esta misma universidad. Es presidente del Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, investigador de múltiples proyectos que tienen que ver también con cooperación al desarrollo, con educación, bueno, con el impacto de la jurisprudencia de los órganos de expertos en el ámbito del derecho interno, miembro de la red CALEC, de una red internacional que lidera la Universidad de Limoges, y además recientemente ha recibido también el Premio Solidario 11 Castilla y León 2021. Cuando quieras, Javier, tienes la palabra. Pues muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por la presentación, Ángeles. Y un placer estar aquí y evidentemente pues, recuperar algunas de las relaciones con la Fundación Mainel que teníamos hace tiempo y súper agradecido de estar aquí compartiendo algunas de las ideas que yo creo que todos podemos aprovechar en nuestra labor diaria, como estaba señalando hace un momento Sandra en este sentido. Así que muy agradecido a la Fundación Mainel por permitirme estar aquí hoy. A estas alturas del Congreso uno tiene casi la tentación de casi comentar lo que han hecho otros, ¿no? Y porque muchas de las cosas que se han dicho, lo único que uno tiene la responsabilidad también de aportar alguna de esas ideas que yo creo que desde la formación que cada uno tiene, y en mi caso particular es sobre todo en derechos humanos, pues puede aportar a esta, primero, educación para la ciudadanía global, ver un poco cuáles son los retos y por dónde, o los desafíos y por dónde podemos trabajar conjuntamente y elaborar estrategias para las políticas públicas, tanto de cooperación al desarrollo como políticas públicas en general y locales, como se acaba de señalar. Insisto, esto es una tentación muy grande de hacer algunos comentarios y no me voy a resistir porque voy a unir el inicio de mi intervención pues cambiando un poco el paso, ¿no? Pero en relación a lo que estaba diciendo Sandra, yo creo que hay, y sobre todo en estas actividades formativas, nosotros trabajamos mucho aprendizaje-servicio a través de lo que es la clínica jurídica y, en consecuencia, nosotros hacemos ahí una cooperación internacional al desarrollo en cuestiones relacionadas con cuestiones de derecho. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho y, por tanto, ahí trabajamos, en los últimos tiempos hemos trabajado el derecho a la salud en el ámbito de El Salvador, acompañando un caso particular hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos ahora trabajando sobre un impacto sobre la ley de minas en Honduras y, por lo tanto, una labor de intervención en el Tribunal Constitucional de Honduras, a ver cómo se puede ayudar a determinadas organizaciones que están trabajando sobre el terreno. Es decir, se pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer de manera activa, y esto es una de las cuestiones que yo creo que sí, muy importante tenerlo en cuenta, como ha señalado Sandra, y de salir a nuestro espacio más cercano, pero también salir a nuestro espacio, digamos, a ese territorio global y a ese territorio que de alguna manera pues, podemos incorporar a través de nuestras acciones. Por lo cual, yo creo que esto debería estar incorporado. Después seré especialmente crítico con algunos planteamientos que hay en los grados universitarios y no quiero dar muchas ideas porque nosotros vamos a pasar la acreditación de nuestro grado en Derecho, pero creo que el migrado, no digo los demás, yo digo solamente el migrado, unos alumnos de Derecho pueden pasar por la facultad sin que nadie les hable de derechos humanos, salvo una asignatura optativa de la cual nos encargamos nosotros, ¿no? Entonces, si esto es así, y evidentemente es una falla muy importante, pues que al fin y al cabo, como se señalaba ayer, creo que por parte de Federico y también creo que Ignacio en este sentido, se ponía de manifiesto, Jorge, en alguna de las intervenciones, esa relación directa entre ODS y derechos humanos. Por lo tanto, aquí ya tenemos una falla para que de alguna manera el éxito sea cuando menos discutible, y en consecuencia yo creo que tenemos un trabajo por hacer de modificación, de añadidos. Quiero decir que cuando se va, por ejemplo, a evaluar un grado universitario o cualquier plan de estudios, a nadie le preguntan si hay formación en derechos humanos y, sin embargo, todos los grados universitarios dicen que contribuyen a la formación, sensibilización y progreso de los derechos humanos. Pero en esos grados hay que ir a la Facultad de Medicina a explicar lo que es el derecho a la salud.
Y hay que ir a la Facultad de Educación a explicar lo que es el derecho humano a la educación. Y de la misma forma que hay que ir a la Facultad de Arquitectura a explicar lo que es una vivienda digna en este sentido y cuáles son las barreras relacionadas con la discapacidad, ¿no? Es decir, todo esto creo que todavía está por hacer. Y entonces yo voy a complementar muchas de las cuestiones que aquí se han dicho. Y creo que a lo mejor voy a saltarme algunas de las diapositivas porque creo que algunas de las cuestiones ya se han señalado, pero en cualquier caso me parecía oportuno, al hilo de lo que estaba al final de la intervención de Sandra, yo creo que era muy importante remarcar precisamente que tenemos herramientas, que podemos establecer mecanismos con los cuales trabajar y contribuir precisamente a esa ciudadanía global y a esos elementos con los cuales contribuir a un elemento que aquí yo añado, y es los derechos humanos, ¿no? Es decir, pero los derechos humanos no son precisamente una cuestión puramente moral, sino una cuestión normativa. Y yo creo que es aquí donde aportamos o tenemos mucho que aportar quienes trabajamos en derechos humanos desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos como una herramienta importante. Y hay herramientas dentro de los derechos humanos que complementan, ayudan y correlacionan los objetivos de desarrollo sostenible precisamente con los derechos humanos. Y es algo que yo explicaré e intentaré construir o adaptar ese puzzle con todos estos elementos con los cuales nosotros podemos afrontar políticas públicas y proponer determinadas cosas en los ámbitos que son de nuestro alcance. Es decir, que esta es también una cuestión de responsabilidad. Es decir, aparte del titular obligado con los derechos, que es el Estado, y aparte del titular de los derechos, existe un titular de la responsabilidad con los derechos humanos, que somos todos nosotros, en este caso, puesto que hablamos de educación, de la comunidad educativa, ¿no? Y en consecuencia, y aquí me anticipo muchísimo, y por lo que estamos viendo, pues prácticamente yo podría terminar con la siguiente, no sé si no puedo pasar la diapositiva. Prácticamente acabaría con la siguiente. El secreto de todo esto, desde mi punto de vista, lógicamente, y complementando lo que ya se ha dicho, pues no es otra cosa que estampar la idea de que falta una educación en derechos humanos. Empiezo con esta diapositiva y prácticamente acabaré también con esa, pero una educación en derechos humanos, digamos, integrada en los distintos ámbitos, relacionada con las distintas cuestiones, pero en general nadie, absolutamente nadie, introduce los derechos humanos como un referente a la hora de diseñar políticas públicas. Y esto es algo que de algún modo me parece que es vital para entender y para realizar en esa conexión entre ODS y derechos humanos. Me parece que es una falla importante a destacar. Este es el inicio y con esto prácticamente yo podría terminar directamente mi intervención. Pero bueno, no va a ser así y yo voy a entrar en alguna serie de cosas relacionadas muy generales con lo que es los desafíos que puede tener una educación para la ciudadanía global, que ya en el hecho en sí, desde una perspectiva quizá, no voy a entrar evidentemente porque ya Sandra y hay aquí personas que saben muchísimo más sobre lo que es toda la terminología, ¿no?, de ciudadanía global, universal, cosmopolita, y ese sería otro debate, pero en cualquier caso hay una serie de cuestiones que evidentemente hay que tener en consideración, y es que a medida que ha ido pasando el tiempo, sobre todo en los últimos tiempos, pues en el ámbito internacional los estados han ido, por un lado, asumiendo muchas responsabilidades. Se está produciendo una cierta contradicción entre el protagonismo que deben tener los estados como titulares de la obligación en relación a los derechos humanos, pero al mismo tiempo hay un espacio que ha sido necesariamente llenado por otras entidades como son el tercer sector, ONGs, etcétera, etcétera, y yo creo que es importante ponerlo de manifiesto, ¿no? Entonces, eso sería un poco la estructura que yo voy a darle a la intervención. No sé si llegaré a todo porque el tiempo pasa muy deprisa por lo que he visto con Sandra, pero en cualquier caso yo creo que ese proceso de globalización pues ha generado mucha independencia económica y tecnológica. No descubro nada, pero sí que es verdad que se han abandonado otros planos completamente mucho más relacionados directamente con las personas. Los estados deben redefinir el Estado como el protagonista del sistema internacional, es decir, que es verdad que ellos son los titulares obligados, pero en cualquier caso también hay que redefinir qué es lo que tienen que hacer los estados. Y aparecen otros actores en esa actuación de la cooperación, de realización de derechos, pues que pueden ser, insisto, pues incluso empresas, o pueden ser, de hecho, en el marco de los derechos humanos existe un apartado que es derechos humanos y empresas, y por lo tanto una responsabilidad de
esos titulares de la responsabilidad en derechos humanos son las empresas. Muchos de los derechos y muchas de las cuestiones y muchos de los desafíos precisamente en la ciudadanía global vienen determinados precisamente porque muchas empresas transnacionales lo que hacen es vulnerar derechos humanos de manera, bueno, digamos, como consecuencia de una actuación que a veces es muy laxa en determinados lugares, que evidentemente la normativa de determinados sitios es mucho más relajada y por lo tanto se acogen a que simplemente, y en esa, como ayer como se señalaba en esta pregunta que hacía Ángeles a Federico, rendición de cuentas, ¿no? Es decir, claro, los estados o las multinacionales dicen que evidentemente a la hora de rendir cuentas pues cumplen con la normativa del país, pero claro, se trata de una normativa de un país que a veces es muy laxa y muy poco comprometida con determinadas exigencias internacionales en ese caso. Por lo tanto, hay muchos agentes que participan de la realización de derechos y que, por lo tanto, contribuirían también y participarían también en la elaboración y en la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, el escenario, que inicialmente era un compromiso, sobre todo con los objetivos de desarrollo del milenio, mucho más estatalista y ahora, sin embargo, está mucho más abierto a todos nosotros, a los titulares de responsabilidad, como se ha venido viendo en la intervención de Sandra, ¿no? Por lo tanto, sí, hay una transformación, hay unas demandas de gobernanza internacional completamente distintas, y aquí hago alusión, y haré alusión al final, simplemente porque no, son herramientas que tenemos. En el ámbito y en el marco de los derechos humanos hay muchas herramientas en este sentido que pueden ser muy interesantes. Cito aquí algo que señalaría al final, pero bueno, lo anticipo aquí, por ejemplo, toda la declaración, aunque evidentemente no es un instrumento oficial ni nada que se le parezca, pero sí que es un instrumento que puede ser útil, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, ¿no? Es decir, sobre todo esa democracia participativa, toda esa democracia solidaria, es decir, todos esos mecanismos que pueden ayudar a este tipo de gobernanza y que se ha señalado anteriormente, ¿no? Es decir, que todo eso permite de algún modo cambiar el paradigma y participar de una manera mucho más directa, pero para participar se necesita una formación, y esto algo que se estaba diciendo alguien, hay que tener conocimientos y hay que participar. Paréntesis. Se hablaba, y también aquí ayer, pues de una preocupación en ese sentido de republicana, ¿no? Es decir, evitar la dominación. ¿Cómo articulamos la libertad en términos de no dominación? Pues evidentemente con formación en este sentido. Y en este marco de cambio que se iba produciendo, pues aparece esta Agenda 2030 que evidentemente pues, abre un panorama extenso sobre determinadas medidas que se pueden realizar y que de algún modo pues, han modificado ese panorama internacional. Ese fenómeno de la globalización, que ahora estamos en un proceso de globalización y de desglobalización, en la medida en que muchos estados están promoviéndose por parte de alguno de ellos y de sus gobiernos una vuelta a las fronteras, pues evidentemente estamos en esa situación de tensión. Es decir, tenemos un marco complejo, muy difícil, en el cual, por un lado, hablamos de esa Agenda 2030, hablamos de la globalización, pero lo que se ha producido es una globalización económica, pero al mismo tiempo se decía ayer también, y creo que era Federico en este caso, que se estaba produciendo una vuelta a esa visión, ¿no? de que las soluciones solamente pueden venir por parte de los Estados, cuando es evidente, pero por lo menos algunos lo vemos así, que esas soluciones no pueden venir más que por una cooperación internacional o por una relación internacional o con esa ciudadanía global en este sentido. Por lo tanto, y voy en ese sentido relativamente deprisa, en este marco en el que aparecen nuevos actores, la pregunta es cuáles son y en qué espacio. Bueno, pues lo acabo de estar señalando. El mundo aparece como un todo, se entiende como una polis en términos griegos, y evidentemente pues pensar en instituciones públicas globales. Evidentemente no se trataría solamente de un estatus, no se buscaría un estatus legal, de una ciudadanía legal en este sentido, pero cuidado. Yo creo que los derechos humanos sí nos pueden permitir dar un contenido a esa ciudadanía global. Es decir, si pudiéramos hacer una unión, y yo intentaré hacerlo luego, en esa unión entre ODS y derechos humanos, esa ciudadanía global sí que podría tener una entidad, ¿no? Es decir, que un contenido, ¿no? un contenido muy potente para poder trabajar cara a futuro y, de alguna manera, unir las distintas sinergias desde los distintos puntos en los que nos podamos mover. ¿Por qué? Pues porque iríamos a un paradigma colectivo en el que los actores son múltiples,
transnacionales, ya no habría fronteras porque los problemas como el cambio climático son cuestiones que afectan de manera global, y tenemos que tener una perspectiva universal de los problemas, es decir, las soluciones no van a venir desde el ámbito estrictamente nacional, porque ya estamos viendo que eso es así. Creo, estando en la mesa con Ángeles, pues todas las cuestiones relacionadas con cuestiones de inmigración sabemos que eso necesariamente tiene que pasar por otras perspectivas en este sentido, ¿no? Bien, en esta visión de este cosmopolitismo, si se quiere, ciudadanía global y el término de ciudadanía, ¿no? Es decir, el término de ciudadanía es muy interesante por la sencilla, y no me voy a entretener mucho en esa cuestión, pero yo creo simplemente ponerlo de relieve, ¿no? En la palabra ciudadanía es un elemento complicado, ¿no? Porque dependerá muy bien de qué tipo de ciudadanía estemos hablando. Eso nos permite determinar la pertenencia o la exclusión, ¿no? Es decir, porque en muchas ocasiones el disfrute de los derechos viene determinado por el que es ciudadano, y por lo tanto determinamos quién, a partir del concepto de ciudadano, está excluido del disfrute de determinados derechos. Bueno, creo que no explico nada nuevo, pero los derechos tienen dimensiones de intensidad y extensión. Yo puedo decir que todo el mundo tiene derecho a la educación, pero el disfrute en intensidad del derecho a la educación no es el mismo en todas las circunstancias, ¿no? Porque se puede disfrutar, o mejor dicho, se puede tener o garantizar el derecho a la educación de muchísimas maneras. Extensión, pero también intensidad. Por lo tanto, en muchas ocasiones se vincula el disfrute de determinados derechos precisamente a una condición, que es la de ser ciudadano o no serlo, y por lo tanto los mecanismos de exclusión pues funcionan en este sentido. Introducir también la idea de humanidad frente a la nacionalidad, es decir, en muchas ocasiones, y volviendo a esta cuestión, esa cuestión identitaria, es decir, de pertenencia a un determinado lugar, evidentemente, pues a lo mejor hay que criticarla o verla desde la perspectiva más de la humanidad, y por lo tanto, si es así, entonces yo como sujeto humano tengo derechos universales y, por lo tanto, no tengo los derechos en función de dónde participo y qué nacionalidad tengo. Esta perspectiva me parece muy interesante tenerla en cuenta, porque es mi dignidad y mi situación de ser humano el que me hace titular de derechos, no mi nacionalidad. Esto evidentemente tiene que ver con esa ciudadanía global y esa pertenencia y esa manera de ver los problemas desde una perspectiva mucho más global, como se señala a continuación. Derechos frente a identidad, ¿no? Es decir, esa participación, esa identidad nacional exclusiva, pues evidentemente pues, desde una perspectiva de una ciudadanía global no puede sostenerse en este sentido, ¿no? O se sostendría con más dificultades. Iba bastante deprisa con el objetivo precisamente de llegar a esta diapositiva. Con esta diapositiva pues, nos podríamos estar 4 o 5 horas, porque a mí me parece que bueno, hemos ido elaborando esta diapositiva y quiero subrayarla, ¿no? Es decir, por la sencilla razón de que yo creo que aquí queda bastante bien condensado la idea que yo intento transmitir en este caso y las herramientas con las cuales yo creo que nos podemos entender y podemos colaborar entre todos. Los objetivos de desarrollo sostenible están ahí, como decía Sandra, no nos vamos a explicar, con sus distintas etapas, con sus distintos indicadores, etcétera, etcétera. Desde Naciones Unidas, y lo señalaré, y desde el Consejo de Europa, se dice que como consecuencia con la necesidad de reforzar precisamente una declaración, es decir, un programa que es político pero necesita un refuerzo de carácter jurídico, y aquí es donde está la importancia de los derechos humanos como un elemento fundamental para la realización de objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, hay una vinculación directa entre cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y los distintos derechos humanos, es decir, hay una relación directa, como veremos mínimamente y simplemente de manera visual en una tabla posteriormente. Por lo tanto, la realización de los ODS, es decir, de cada uno de los ODS vinculado a cada uno de los objetivos de los derechos humanos, viene determinado por la consecución de los derechos vinculados a cada uno de esos ODS. Es decir, es muy difícil pensar que un ODS se ha cumplido si no se han realizado los derechos humanos vinculados a cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Insisto, lo que se pretende es unir y vincular ODS y derechos humanos precisamente para reforzar el cumplimiento de los ODS con el poder normativo, con ese carácter normativo que tienen los derechos humanos. Paréntesis, es verdad que ayer también se decía que los derechos humanos tienen o podrían ser considerados de derecho
de derecho débil, ¿no? Es decir, no podríamos ir directamente a un juzgado, pero cuidado, y aquí una de las cuestiones que señalaba Ángeles en la presentación o en nuestra presentación, mi presentación en este caso, ¿no? Cada vez más lo que se llama el derecho internacional de los derechos humanos, alrededor del derecho internacional de los derechos humanos, se está produciendo esos pronunciamientos de órganos de expertos, esos efectos de las sentencias de tribunales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos permiten concretar y nos permiten aplicar derechos humanos y, en consecuencia, realizar objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, tiene que haber una relación entre objetivos de desarrollo sostenible y derechos humanos, y esa relación es muy interesante tenerla en cuenta a la hora de configurar políticas públicas, pero sobre todo no quedarnos en la idea de que los derechos humanos son una especie de llamada al buenismo. No, los derechos humanos es un instrumento normativo muy importante y que está ahí y que está apoyando precisamente la realización de objetivos de desarrollo sostenible. En esa sinergia, en esa relación directa entre objetivos y derechos humanos, creo que nos deberíamos mover, ¿no? Yo aquí añado un elemento que es el que durante un tiempo nos vinculó, es decir, algunos miembros de la Fundación Mainel y con nosotros. Yo trabajo en Valladolid y en ese momento estábamos dando un curso sobre enfoque basado en derechos humanos para la cooperación. Pero, evidentemente, el enfoque basado en derechos humanos no es exclusivamente para la cooperación al desarrollo, es un instrumento básico para la elaboración de políticas públicas, y la cooperación al desarrollo es una política pública. Y, por lo tanto, puede diseñar y puede orientar la realización de políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como internacional, como la cooperación al desarrollo, pero también, para sujetos obligados, pero también para titulares de la responsabilidad, es decir, para nosotros. Si nosotros, como se decía ayer en una de las intervenciones, en una de las comunicaciones, sabemos perfectamente en qué consiste el derecho a la educación, en esa observación general, en la que se marca accesibilidad, aceptabilidad, calidad, etcétera, etcétera, nosotros podemos diseñar políticas públicas sabiendo cuáles de las acciones que vamos a realizar, en combinación, por ejemplo, con lo que se estaba haciendo aquí en Valencia, sabemos exactamente a qué acción, a qué parte de los derechos humanos podemos contribuir a su realización. Y, por lo tanto, y en consecuencia, y de manera también directa, con los indicadores de ODS y con los indicadores de derechos humanos que también existen, tenemos buenas herramientas para diseñar políticas públicas. Pero claro, y esto lo dejaré, pero claro, la crítica me la guardo para un poquito más adelante. Pero es que además, y esto y quiero subrayarlo en este caso, en nuestro artículo 10.2 de la Constitución señala que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de la Constitución se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales. Es decir, nuestros derechos, y el derecho a la educación no puede ser de otra manera, tiene que tener una interpretación conforme a lo establecido en nuestros tratados internacionales, en los compromisos internacionales que tiene el Estado español. Por tanto, necesariamente tiene que haber una llamada a los tratados internacionales y tiene que haber una vinculación de las políticas públicas con los tratados internacionales y, en consecuencia, también, y en este caso, puesto que se trataría de ir progresivamente uniendo las distintas piezas del puzzle, los ODS. Por un lado, ODS vinculados a los derechos humanos, y los derechos humanos nos dan una pauta bastante clara de cómo podemos actuar, introducimos el enfoque basado en derechos humanos, y si yo tuviera que legislar o realizar cualquier acción, incluido una actividad de carácter local o de ámbito autonómico, etcétera, etcétera, una de las grandes preguntas que yo debería hacer como político o, si se quiere, como técnico es: esta acción pública, esta actividad pública, esta ley que vamos a hacer, por ejemplo, sobre personas con discapacidad o sobre derechos de las personas con discapacidad, ¿contribuye a la realización del derecho humano? Es decir, ¿hemos introducido esa variable en las políticas públicas, sí o no? Es decir, esta es una pregunta que podríamos ver y podríamos introducir. Si la respuesta es que desde la perspectiva legislativa, desde la perspectiva política se ha introducido, nada que decir, pero si no se ha hecho, es muy importante hacerla por la sencilla razón de que estaríamos en la línea de trabajar con los derechos humanos de una manera
real, eficaz, directa y utilizando las herramientas que nos pone encima de la mesa, que son determinados documentos o determinadas referencias que tenemos en común. En consecuencia, ese enfoque basado en derechos humanos viene a completar y viene a estructurar o nos permite adaptar. ¿Por qué? Y como se señalará un poquito más adelante, un poco la estructura, porque el enfoque basado en derechos humanos no solamente va en la dirección de utilizar estas herramientas de carácter normativo, sino que tiene también un análisis de causas, es decir, por qué se está produciendo lo que se esté produciendo cerca, es decir, en el espacio más cercano, en el espacio más amplio o en el espacio global. Es decir, cuestiones de violencia de género, es decir, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas en distintos sitios, en distintos lugares? ¿Cuáles son los roles que tienen cada uno de los titulares de la obligación, de la responsabilidad y del derecho? ¿Cuáles son las brechas de capacidad? ¿Cuáles son los ámbitos de actuación? Es decir, el enfoque basado en derechos humanos nos permite también complementar absolutamente toda esta cuestión. Por lo tanto, yo creo que, y esto de algún modo creo que permite tener un puzzle, y con esto, esta es un poco mi idea de contribuir con esta idea, esto permite construir este puzzle, ¿no? Es decir, en este puzzle de objetivos, de derechos humanos, enfoque, políticas públicas, creo que encaja absolutamente y creo que todos podemos establecer algún tipo de relación en este sentido. Hay que, evidentemente, el ámbito de los ODS es enorme, el ámbito de los derechos humanos es infinito también y, en consecuencia, yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente porque, si no, difícilmente podemos abarcar absolutamente todo lo que tenemos en nuestras manos. Por lo tanto, y aquí me anticipo mucho porque yo creo que yo no sé cómo voy de tiempo, Ángeles, en consecuencia, los desafíos y los problemas que se puedan tener desde el punto de vista de la realización de los ODS y de la realización de una educación para la ciudadanía global, en consecuencia, si existe esta relación directa entre ODS y derechos humanos, pues vendrían a ser también los mismos obstáculos que se puedan tener para la realización de los propios derechos humanos. Y aquí es donde, pues prácticamente, me voy a ir saltando algunas de estas cuestiones porque ya las he dicho. Y yo creo que, bueno, esto es lo que quería señalar antes, ¿no? Es decir, cada uno de los objetivos está vinculado a una serie de derechos y los derechos tienen un contenido normativo perfectamente, o por lo menos tienen un desarrollo en este caso por parte de todo el acervo del sistema universal, del sistema regional europeo, del Consejo de Europa, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí tenemos esta idea y que un enfoque de derechos humanos nos permite, pues analizar este tipo de cuestiones pues de otra manera completamente distinta y complementaria, ¿no? Pero nos ayuda mucho a ver cómo y dónde podemos actuar, ¿no? Por lo tanto, si alguien tiene un proyecto y en consecuencia se quiere preguntar si ese proyecto contribuye o no a la realización de derechos humanos, yo necesito saber cuáles son esos derechos humanos, y conocer los derechos humanos me permite detectar brechas de capacidad y vías de actuación. Es decir, si aquí me faltan profesores, aquí me falta cómo tengo que formar a mis profesores, qué problemas tienen los estudiantes, abordar ese tipo de cuestiones con estas herramientas. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas precisamente hace esta llamada y esto lo he señalado ya, ¿no? Me voy a ir un poco, más que nada, por el tiempo, es decir, que si eso vuelvo para atrás, ¿no? Pero a los desafíos, ¿no? A los desafíos. Que al fin y al cabo era un poco la pregunta, ¿no? Es decir, o el tema de la mesa en este caso, ¿no? Los desafíos, pues como señalaba anteriormente, ¿no? Es decir, muchos de los desafíos que se tienen para educar, para realizar o para alcanzar educar en esa ciudadanía global, tienen que ver, y aquí es donde yo entro a complementar lo que ya se ha dicho, pues tienen que ver también con los desafíos que hay para la realización de derechos humanos. ¿Cómo educar para alcanzar los objetivos que plantea la ciudadanía global? Creo que se han dicho mucho, es decir, y yo, en la medida en que yo tengo experiencia sobre aprendizaje de servicio, me parece que es una herramienta fundamental en este caso. ¿Y cómo actuar frente a las amenazas que obstaculizan la consecución de dichos objetivos? Bueno, pues hay herramientas y yo creo que, insisto, el Consejo de Europa, lo vamos a ver ahora, pues tiene herramientas, la Unión Europea tiene herramientas. Pero hay una serie de desafíos que yo sí que quiero poner, aunque sea delinear algunos, porque son muchos, porque evidentemente todos los obstáculos que afectan a derechos humanos van a afectar también a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
ya se ha dicho, necesitamos una formación integral. Es decir, no basta exclusivamente con que estén en un sitio. Es necesario que hablemos de derechos humanos y de objetivos de desarrollo sostenible en todos los ámbitos y en todos los lugares. Y la responsabilidad de la universidad. Ayer se decía y se señalaba una cuestión muy importante, que era que la universidad va a formar profesionales del futuro, pero es que, sinceramente, y aquí es donde está mi punto crítico, creo que en los momentos actuales los grados universitarios no forman suficientemente. Yo no puedo decir rotundamente que no lo hacen, pero no forman suficientemente ni en ODS ni en derechos humanos. Por tanto, hay una seria dificultad en este sentido. Es verdad que las universidades tienen que salir, y yo creo que es un trabajo que se va haciendo. En el programa formativo de mi universidad hay un apartado, además de aprender sobre gamificación y sobre estas cosas, hay un apartado que es aprendizaje-servicio, con lo cual es muy interesante porque se están haciendo experiencias muy interesantes en este sentido, aprendizaje-servicio. Por ejemplo, cito, aparte de lo que ya he mencionado que nosotros hacemos, pues creo que hay un grupo en la Escuela de Agrarias que está trabajando sobre las semillas en Vietnam. Bueno, pues es otra contribución a objetivos de desarrollo sostenible y a derechos humanos, ¿no? También aquí hay un posible conflicto conceptual, que no voy a entrar en él, si esta visión individualista o de la ciudadanía o si se pierde esa perspectiva multicultural. Yo creo que evidentemente hay que ir a esa perspectiva multicultural, porque uno de los elementos fundamentales de los derechos humanos y los ODS es la perspectiva de la diversidad, ¿no? Entonces eso no se puede perder en ningún momento de vista, ¿no? La construcción de un espacio global, es decir, la idea de que no estamos en un espacio reducido en el cual los bordes están perfectamente delimitados, sino que por el contrario esos bordes nos desbordan, ¿no? Es decir, son problemas y cuestiones que están mucho más allá de lo que nosotros podemos tener en cuenta, ¿no? Incremento de la desigualdad. Creo que esto es un hecho evidente, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a salir de la pandemia? La pandemia ha sido un elemento acelerador precisamente de la desigualdad, tanto en el terreno nacional como en el terreno internacional. Estamos viendo procesos de inflación enorme en Sudamérica fundamentalmente. Es decir, bueno, yo hablaba con unos colegas brasileños, el real hace muy poco tiempo estaba 3-1, 3 reales, 1 euro, en estos momentos está 6-7 reales por euro. Es decir, es un problema serio y, por tanto, la desigualdad y la pandemia se ha convertido en un acelerador. Por tanto, esto también hay que contarlo y esto también hay que reflexionar sobre ello, y sobre esto también tenemos que plantearnos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Esto, incremento de organizaciones criminales. Es decir, ¿esto qué quiero decir con ello? Lo que quiero decir es que si nosotros miramos, por ejemplo, las cuestiones que están pasando en el norte de África relacionadas con estados fallidos, dominados absolutamente por organizaciones criminales, o en algunas situaciones de Centroamérica, las maras, es decir, son elementos que hay que tener en consideración, y por lo tanto la pérdida de poder del Estado, y en consecuencia eso es una cuestión a tener en consideración. Parece que no, pero sí, y en consecuencia eso hay que valorarlo, ¿no? El cambio climático, no me voy a entretener, esto es otro elemento con los cuales hay que trabajar. Desplazamientos forzados. Precisamente una de las tareas, los desplazamientos forzados por muchas razones, ¿no? Incluido lo que se puede introducir ahora también, los desplazados climáticos, ese término pues no reconocido de refugiados climáticos en este sentido. Pero y aquí hago otro paréntesis relacionado con una de las cuestiones que nosotros estamos trabajando. Precisamente trabajábamos con una entidad en Colombia de recuperación de las tierras de personas desplazadas, es decir, cómo a través de las distintas sentencias que de algún modo estaban reconociendo pues, la situación de muchos campesinos que habían sido desplazados como consecuencia de la acción de las FARC, ese espacio, es decir, ahora vuelven a las tierras, pero evidentemente no hay un título de propiedad y se necesita pues, esa acción, ¿no? Es decir, ese tipo de acción. Bueno, eso es una labor que podemos hacer desde las universidades en este sentido, y eso estamos haciendo, ¿no? Algo que ya se ha dicho, ¿no? Es decir, que es xenofobia, racismo, odio. Creo que no voy a descubrir nada. Esto es otro de los elementos a tener en consideración como un límite a los derechos humanos y un límite, evidentemente, a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, y en relación a este punto octavo, me ha parecido oportuno introducir una cuestión que a veces puede pasar más desapercibida, pero bueno, me parecía importante subrayarla también, ¿no? Cómo
en un informe que hace el relator especial sobre libertad de religión o de creencias, dice, hombre, creo que no es el caso, pero mucha gente puede decir, bueno, pues esto es la cuestión de las creencias que tiene que ver con la realización de objetivos de desarrollo sostenible. Mucho, por la sencilla razón de que puede determinadas perspectivas o formas de entender la religión o formas de entender creencias o formas de entender el pensamiento excluye a determinados colectivos precisamente del acceso a los derechos, del acceso a determinados a la realización de objetivos de desarrollo sostenible en este caso. Y lo pone precisamente de manifiesto, ¿no? Dice, precisamente en el informe señala en particular que determinadas formas y determinadas creencias, etcétera, etcétera, generan o pueden generar una barrera y un obstáculo, primero a la realización del derecho, pero también, evidentemente, al acceso y a la realización de objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, esa relación directa entre derechos humanos, realización de derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible creo que queda evidente precisamente en una situación como esta y precisamente en un derecho que no es un derecho de los que podemos llamar pues, el derecho a la salud o el derecho a la educación o el derecho a la vivienda, sino un derecho que es el derecho a la libertad de pensamiento o la libertad de religión, que es un derecho absolutamente individual en este caso, pero que de alguna forma y utilizado por determinadas orientaciones religiosas excluye a determinados sujetos de esa formación. Simplemente, por ejemplo, por ser una niña y dedicarse a otras cuestiones que se consideran más cercanas o se consideran que evidentemente pues hay que excluir. Yo he puesto de manifiesto una serie de desafíos que tienen que ver precisamente con los derechos, con la ciudadanía global y que necesariamente tenemos que abordar en este caso desde el punto de vista educativo. ¿Y el cómo? Bueno, pues evidentemente hay herramientas. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad como titulares de esa responsabilidad y que por tanto debemos poner en marcha, pero desde el Consejo de Europa hay herramientas en este sentido, como señalo ahí, un par de páginas relacionadas con educación para una ciudadanía democrática, es decir, tenemos elementos, otra cosa es que luego los queramos o no los queramos poner en marcha o no los sepamos poner en marcha y esta es una cuestión también a tener en consideración. Quienes diseñan en muchas ocasiones este tipo por ejemplo, yo me ciño a lo que yo conozco en mi propia comunidad autónoma, notamos ese tipo de deficiencias en este sentido y por lo tanto, como señalaba Ingrid ayer, yo creo que tenemos un problema, es decir, si se desconoce, no se aplica. Entonces, nuestros legisladores desconocen y por tanto no aplican en este sentido muchas de estas herramientas que serían muy útiles a la hora de realizar o de promover una ciudadanía global y de promover derechos humanos y en consecuencia o en combinación los objetivos de desarrollo sostenible. Pero al mismo tiempo, en la propia Unión Europea, en la página web de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, pues aparecen estas herramientas también, derechos humanos y democracia. Es decir, tenemos herramientas con las cuales podemos integrar los derechos humanos en nuestra práctica y las referencias en la actuación. Hay herramientas en este sentido. Y como señalaba antes, en esta declaración, para entendernos bien, entre comillas, informal, que es lo de los derechos emergentes, ¿no? Es decir, que si bien ya los derechos humanos pues, tienen cierta dificultad para su realización, pero en cualquier caso los derechos emergentes todavía más, pero dentro de esta declaración aparecen cosas que yo creo que se están aplicando ahora, ¿no? Es decir, que tienen mucho que ver con la posibilidad de empoderar a determinados sujetos y determinados colectivos a través de herramientas de carácter económico, como pueda ser, y aquí es lo que se habla, ¿no? Por ejemplo, la renta básica. Es decir, hay elementos con los cuales podemos contribuir a que exista una democracia paritaria, exista una democracia participativa, solidaria, etcétera, etcétera. Hay elementos en este sentido que pueden sernos muy útiles. Sí. Perfecto, porque voy terminando. Conclusiones, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían las conclusiones que podríamos sacar de todo esto? Bueno, pues la Agenda 2030 es una ventana, y estando evidentemente Federico aquí no puedo decir otra cosa, y yo creo que, pero no porque esté solo Federico aquí, sino porque estoy convencido de ello, es una ventana de múltiples oportunidades para generar ¿qué? Pues un espacio de encuentro que favorezca la constitución de una ciudadanía global consciente de los acontecimientos mundiales, con todo lo que hemos visto y sobre todo con esa vinculación con los derechos humanos, con capacidad de acción en ámbitos de desarrollo,
los derechos humanos y la justicia global, es decir, esa perspectiva de, por ejemplo, no solamente de cuestiones de vivienda, educación, sino también de acceso a la justicia universal. Es decir, todas estas cuestiones me parecen muy importantes en este caso y que tienen mucho que ver con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, y la constitución de una ciudadanía global en el marco precisamente de la Agenda 2030 con un enfoque de derechos humanos. Yo creo que ahí, si me he explicado bien, yo creo que podemos encontrar herramientas, lugares comunes, pero con una línea clara. Es decir, preguntarnos siempre si con las políticas públicas que estamos realizando o que se están realizando se contribuye o no a la realización de derechos humanos. Es verdad que tenemos que saber en qué consisten, pero eso es una labor y una tarea que nos corresponde como formadores, tanto en las etapas primarias como en las etapas, sobre todo, también universitarias y profesionales, ¿no? En este sentido, esta es la pregunta. Es decir, o para mí, esta es la pregunta. ¿Con estas políticas públicas se contribuye a realizar derechos humanos o qué parte de derechos humanos? ¿Está introducida o está variable en la pregunta que se hacen cada uno de los actores que tienen responsabilidades en este sentido? Sí, estupendo. Es decir, ¿se lo han planteado? Muy bien. No, entonces ahí tenemos una brecha sobre la cual tenemos que trabajar. Y con esto, y creo que sometiéndome al tiempo establecido, volvemos a la primera de las diapositivas que yo ponía. El secreto, ¿dónde puede estar? Pues para mí, evidentemente, desde mi perspectiva y como complemento a lo que se ha dicho, en una falta de educación en derechos humanos. Y por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias. Haremos ahora un turno de preguntas, cuestiones, comentarios. Tenemos algunas preguntas en el chat. Sí, bueno, primero aquí. Hay dos preguntas pedidas aquí. Sí. Buenos días. En primer lugar, felicitaros a los dos por vuestra clarísima intervención y llenísima de sugerencias. Y quería también plantearos un par de preguntas sobre la base de compartir en muy buena medida todo lo que habéis dicho. En primer lugar, Javier ha subrayado pues, la estrecha vinculación casi de necesidad entre ODS y desarrollos y de derechos humanos. Pero yo me preguntaba si no se podría ver el asunto precisamente en la clave contraria, es decir, que los derechos humanos pues sean una rémora para el cumplimiento de los ODS. ¿Por qué lo digo? Porque China es probablemente uno de los países que más ha contribuido a la consecución de determinados ODS. Estoy pensando en la pobreza en el 1, en el 2, el hambre, y no se caracteriza por ser una potencia en derechos humanos, ¿no? Igualmente, el ODS 16 y 17, Alianzas y Paz, pues de alguna manera, que es un ODS, como señalaba Sandra, importantísimo para establecer ese contexto que permita la realización de los demás, ¿no? Y la transformación de la sociedad. Esos dos ODS hasta cierto punto se pueden ver amenazados en la medida en que, por ejemplo, la Unión Europea exija que China se sujete al cumplimiento de los derechos humanos y que si no lo hace, pues se establece determinadas políticas o sanciones o de descrédito internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo se concilia? Porque a veces da la impresión de que el realismo pueda ser la mejor política para alcanzar los ODS. Y segunda, claro, la ponencia trata sobre educación para la ciudadanía global, pero mientras os escuchaba me preguntaba si la ciudadanía global no debe asentarse sobre la ciudadanía local y debe ir pues transitando de lo local a lo global. Lo digo porque podemos estar interpelando a la conciencia ciudadana sobre los problemas del cambio climático o de injusticias flagrantes en Latinoamérica y, sin embargo, no prestar suficiente atención
pues a los problemas de dependencia, de soledad no deseada, de pobreza que tenemos en nuestras inmediaciones y que se puede pensar que el Estado social se ocupa de ellos, pero sabemos que el Estado social cada vez parece que se esté ocupando menos de ellos y en todo caso podría pensarse en la necesidad de integrar la acción del Estado con la acción ciudadana. Bueno, estas son mis dos cuestiones. Como hay varias palabras solicitadas, si queréis hacemos un turno de preguntas y luego vais respondiendo. Había aquí otra palabra solicitada por aquí. ¿Se había levantado una mano? Sí, aquí. Muy buenos días para todas y todos. Soy Jenny Alexandra Ocampo Castaño, estudiante del Máster en Género y Políticas de Igualdad. Soy abogada y hubo algo que me pareció muy interesante que dijiste, en que falta educación para los derechos humanos. Y pasa que en Colombia nosotros dentro de la carrera de Derecho vemos la cátedra de Derechos Humanos y Derecho Internacional. Pero sí me he percatado, por ejemplo, de que mis compañeros decían como no, pero es que, o sea, que estaba totalmente desvinculada de la carrera. Era como algo que nosotros llamamos relleno, que realmente, por ejemplo, en Derecho Internacional no veíamos los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, existía una educación, pero que realmente no era como algo práctico. Entonces me gustaría saber qué estrategias se podrían implementar, porque pues en una profesión como el derecho realmente tendría que ser algo que está siempre presente, que se dé sobre la base de los derechos humanos. Entonces, y esto también afecta en el desarrollo de políticas, porque hemos visto que no se tienen en cuenta y después ya llega que se tienen los tratados internacionales, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de de enseñar los derechos humanos y más en una profesión como el derecho? Gracias. Hay una serie de preguntas en el chat que voy a trasladar y así luego podemos hacer un turno general de respuestas. Las dos primeras, que son para Sandra, durante su intervención, ¿no? ¿Cómo salieron los temas mencionados y si se realizó mediante cuestionario el trabajo que ha comentado? Y si así es, si las cuestiones eran abiertas o eran cuestiones cerradas. Y relacionando con esta primera cuestión, la segunda, ¿qué población y qué tipo de cantidad se benefició de esta experiencia, de la experiencia que nos comentaba Sandra? Luego hay otra pregunta en el chat para Javier. Creo que quizás porque no se ha entendido alguna de las afirmaciones que ha hecho, porque pregunta por qué considera que el Estado es titular de derechos humanos y no lo es cada persona. Creo que no es exactamente el tipo de afirmación que ha hecho, pero podemos aprovechar quizá para aclararla. Y luego hay una pregunta que general, que yo creo que puede ser perfectamente para los dos ponentes, porque introduce una variable muy interesante y que no hemos abordado directamente, porque pregunta qué implicación directa tendrían los mecanismos digitales de control, el Big Data, por ejemplo, etcétera, y los ODS pues, a nivel local, regional y global. Estas son de momento las preguntas que tenemos en el chat. Si queréis ahora... Sí, como queráis. Vale, pues respondiendo a la primera, que era más... Bueno, perdón, empiezo por la del chat, ¿no? Que es como más del procedimiento que seguimos para definir la estrategia de educación para la ciudadanía global, que antes me he referido. Nosotras hicimos primero una fase de diagnóstico y ahí hicimos entrevistas a quien, claro, cubrimos pues, perfiles diferentes, gente que estaba en estos servicios del ayuntamiento, gentes del programa de cooperación, ONGDs también, o sea, un poco los actores que considerábamos clave. Con eso hicimos un diagnóstico que volcamos de alguna manera a un grupo, siempre cuando hemos hecho definición de estrategias, con métodos, con enfoques participativos en el proceso, siempre tenemos como un grupo promotor, lo podemos llamar, ¿no? Que es un poco a quien le vamos, digamos, dando los resultados y que nos devuelve. Y que suelen ser personas con experiencia en el tema y diversas, ¿no? En este caso, pues gente de las ONGDs, gente del ayuntamiento, ¿no? Un poco por el tipo de perfil, ¿no? que teníamos. Entonces volcábamos la información y nos la devolvía. Entonces eso fue el diagnóstico y luego ya pasamos a la definición de la estrategia y aquí ya hicimos básicamente talleres conjuntos para definir la estrategia en conjunto, donde íbamos como dando información y recibíamos un feedback, ¿vale?
Eso fue un poco el proceso de hacer la estrategia. Y luego, en la segunda pregunta, que era la población que se beneficia, entiendo que es del aprendizaje en acción, ¿no? Que es la experiencia que he presentado, pues primero los estudiantes nuestros del máster, llevamos ya 5 promociones que participan de esta experiencia. Yo creo que más beneficiados fueron los 3 primeros que lo hicieron presencial. Desde mi punto de vista, podríamos hablar un poco de qué ha supuesto la pandemia, ¿no? Para este tipo de experiencias como muy vivenciales, experienciales. Yo creo que no es lo mismo, o sea, aunque se ha intentado hacer, pero no es el mismo impacto que tiene, ¿no? en la persona que está participando y está en esta experiencia. Pero bueno, 5 promociones del máster, el profesorado mismo, por supuesto. Yo cada vez que hago esto aprendo y reflexiono, y luego ya lo hemos hecho en 2 barrios de la ciudad de Valencia, en Benicalap y en Robella. Y bueno, ahí ha habido pues organizaciones del barrio, las universidades populares con sus estudiantes. Siempre tenemos un actor en el proceso de aprendizaje en acción, que es un centro educativo, ¿no? Y estudiantes del propio centro educativo, alguna ONG en este caso, pero bueno, eso es un poco el perfil de actores, que son pues personas nuestras. Claro, yo también pienso mucho en mis estudiantes, ¿no? Para ellos y ellas tiene que ser una experiencia significativa el pasar por esto, que les permita pues pensar más como ciudadano y ciudadana global, ¿no? Y bueno, y luego ya pues las organizaciones con las que nos conectamos. Y enlazo con la pregunta que hacías tú, que es muy interesante. Primero, con la visión de la ciudadanía global. Para mí la ciudadanía global no está desvinculada en absoluto de lo local. O sea, es que es así, ¿no? Aunque la llamemos global, otros la llaman cosmopolita, o sea, hay diferentes definiciones, pero es el actuar en lo local, pensando globalmente, obviamente, y siendo consciente de estas interdependencias, y también buscando vías de actuar en lo global, que es más difícil. Yo entiendo que la acción en lo local es más inmediata, más fácil, te conectas mucho más con el territorio. Bueno, pues puedes desde hacer un huerto, ¿no? Con productos ecológicos, que es una parte de las iniciativas, a trabajar con población migrante. No sé, hay miles, no, pero muchas maneras de conectarte con lo local rápidamente. Claro, lo que es más difícil es la actuación en lo global. Ese es un poco uno de los dilemas que tienen las organizaciones que trabajan con educación para la ciudadanía global. ¿Cómo actúo en lo global? Algunas organizaciones de desarrollo lo hacen a través de pues, sus propias redes de contacto con sus socios, ¿no? Las ONGs de desarrollo llevan muchos años trabajando con sus socios internacionales en diferentes partes del mundo, entonces integran su acción internacional con lo local, que es una manera de conectarlo, por ejemplo. Luego hay otras vías. Bueno, podríamos hablar de cómo se puede incidir en la gobernanza mundial, ¿no? Cómo se puede tener impacto a través de campañas internacionales. También es una manera de tener conexión con lo global. No sé, podríamos ver cuáles son los mecanismos, pero entiendo que, y esto es un reto que tienen muchas organizaciones que trabajan educación para la ciudadanía global, cómo hago, o sea, no solo cómo sensibilizo y hago a la gente consciente de las interdependencias, que eso yo creo que se puede hacer y está bastante estudiado, sino cómo promuevo mecanismos de incidencia a nivel global, ¿vale? Yo veo más fácil, ¿no? Pensando un poco, ¿no? En el territorio de aquí, hacerlo aquí que no hacerlo a nivel global. Pero es verdad que puede haber vías para poderlo hacer, ¿no? Por ejemplo, participar en campañas mundiales. Esta tarde tenéis ejemplos, creo que, de campañas mundiales de la educación, ¿no? Por ejemplo, que es una manera también de estar conectado con el nivel global y conectar lo que estás haciendo aquí con lo que está pasando fuera. Eso para responder. Y luego solamente te dejo a ti la de la formación en Derecho, porque si os digo cuál fue mi formación en Derecho, nos echamos a llorar aquí. O sea, ni derechos humanos ni nada. Eso fue, vamos, la travesía por el desierto. Entonces te dejo a ti que animes aquí. Pero volviendo a los ODS, claro, a ver, los ODS vienen de donde vienen. Quiero decir, si los comparas con los ODMs, con los del milenio, mucho mejor. Yo creo que hemos avanzado, pero no deja de ser un consenso a nivel global, ¿no? Producto de muchos intereses y actores que cada uno quiso posicionar también su ODS. Y son insuficientes. O sea, si lo miras críticamente desde los derechos humanos, yo creo que hay derechos humanos que no están, o sea, directamente. No está. No hay nada de diversidad sexual, por ejemplo, que es un tema que está muy
en la discusión y donde se está avanzando en protección de derechos que tienen que ver, ¿no?, con diversidad sexual en muchas partes del mundo, y los ODS no dicen ni mu sobre este tema. Claro, porque vienen también pues, de donde vienen. Y luego yo creo que hay un peligro de este tipo de instrumentos, que es fragmentarlos y que cada uno se meta en el suyo, que es un poco la reflexión que yo antes hacía, poniendo en el centro la intervención e intentando ver las conexiones, ¿vale? Porque si yo solo me meto en educación, claro, me meto en este ODS y me olvido de las interdependencias. Entonces tú dices, China, pues sí, China a lo mejor, hambre cero, muy bien, pero si lo conectas con otros ODS, ahí no va tan bien, ¿vale? Lo mismo podríamos decir de Estado español, la Comunidad Valenciana, la ciudad de Valencia o cualquier, ¿no?, unidad de análisis. Entonces yo creo que hay que intentar superar esa fragmentación. Eso es muy importante, y ver los ODS como algo holístico, ¿no?, y como algo integral. Y luego ya mi experiencia propia, claro, si yo miro los ODS desde el sector de la cooperación, y he hablado mucho con las ONGs que vendrán esta tarde, les podéis preguntar, hay mucha crítica hacia los ODS, ¿no?, porque los ven un instrumento insuficiente, los derechos humanos yo creo que son más políticos también, ¿no?, y a veces pues, no están tan interiorizados en la narrativa de los ODS, pero yo he visto, no tanto en el sector de la cooperación, pero en otros ámbitos en los que estoy trabajando, por ejemplo, el de la innovación, el potencial que tienen para que personas dentro de las administraciones públicas que quieran tener una visión más transformadora de su política de innovación, por ejemplo, con los ODS, digamos que se legitiman. Porque es difícil hacer política pública diferente en el marco de la política pública. O sea, es que no es tan fácil. Es difícil en la universidad y se supone que tenemos más autonomía. Pero claro, en las políticas públicas de educación, de innovación, de participación, o sea, no sé, de economía, no es tan fácil hacer política pública orientada a este tipo de objetivos. Entonces, aquellas personas dentro del sistema, ¿no?, de la administración que tienen ganas de hacerlo porque están motivadas, porque se lo creen, por muchas razones, con los ODS, digamos que se legitiman. Que se ha ido Federico, pero yo creo que es lo que él hizo también cuando utilizó los ODS en la Dirección General de Cooperación, que venía además de un pasado bastante tremendo, ¿no?, todos los escándalos de corrupción que hubo aquí en la Comunidad Valenciana, y él utilizó estratégicamente los ODS para legitimar su narrativa, ¿no?, y pues introducir, por ejemplo, la educación para la ciudadanía global como una prioridad también de la política de cooperación. Yo ahí le he visto el beneficio en esto, pero por otro lado también creo que son insuficientes en algunos, o sea, eso convive, ¿no?, son insuficientes en algunas cuestiones, y tenemos otras aproximaciones más críticas, más políticas, que ponen, por ejemplo, en la mesa derechos que en los ODS se invisibilizan, ¿vale? O sea que ambas reflexiones. Abundando en lo que estaba diciendo Sandra, ¿no? Es decir, yo creo que hay ahí tampoco serían niveles, sino yo creo que sí que existe cierta... Bueno, como he dicho, me parece que hay una complementariedad entre ODS y derechos humanos. Y yo creo que, a pesar de lo que estaba señalando Vicente en este caso, pues puede haber esas dificultades, pero yo no lo llamaría como una rémora, ¿no?, sino que evidentemente genera una tensión mayor cuando se habla de derechos humanos en determinados contextos, que simplemente vamos a eliminar el hambre. Es decir, evidentemente cuando introduces el elemento de derechos humanos, muchos estados, y ahora aprovecho para aclarar lo que se ha dicho después, se ponen un poco a la defensiva, ¿no?, por la sencilla razón de que no, esto de los derechos humanos, cuidado, porque esto puede provocar una revolución política en este sentido. No vamos a hablar. Entonces, pero evidentemente el hecho de eliminar o procurar acciones para eliminar el hambre, como estaba señalando Sandra en este caso, u otro tipo de acciones mucho más concretas, pues evidentemente contribuyen a la realización de derechos humanos en este sentido, aunque sea casi sin querer y entendiéndonos bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser, como estaba señalando, hay que ser realista, pero yo creo que nos tenemos que dar determinadas herramientas con las cuales, precisamente el hecho de ser realista, y yo creo que el enfoque basado en derechos humanos nos permite ser muy realistas, ¿no?,
por la sencilla razón de que podemos medir, y yo creo que con los ODS y los indicadores podemos medir, y eso nos permite ser realistas y saber hasta dónde hemos llegado y hasta dónde podemos llegar y cómo podemos trabajar. Entonces yo creo que ahí, sin ser una especie de locos en todo esto, yo creo que nos tenemos que dotar de estos elementos que hasta ahora han recibido un consenso universal, más o menos tácito o ideal en nuestro terreno, ¿no? Pero en cualquier caso hay un consenso en ese sentido que nos permite tener herramientas con las cuales dirigir desde esta perspectiva de justicia universal, ¿no? Es decir, otra cosa es que luego, pero tenemos elementos y saber que hemos llegado hasta aquí y nos falta esto. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí en esta faceta del derecho y de los ODS y podemos seguir trabajando en esto, pero podemos identificar hasta dónde hemos llegado. Podemos saber si estas acciones o estas acciones que hemos hecho, estas políticas públicas, son eficaces o no lo son, hasta qué punto lo son. Yo creo que son herramientas con las cuales nos tenemos que dotar y ahora conecto un poco con esta cuestión, ¿no? Y aclarar, cuando he hablado de titulares, en el ámbito del derecho de los derechos humanos se suelen distinguir tres tipos de titulares. El titular obligado, el de responsabilidad y el titular del derecho. Cuando se habla de titular obligado, generalmente es el que firma el tratado internacional, que es el Estado, ¿no? Es decir, el Estado es el garante, protector y aquel que está obligado a realizar y proteger y garantizar los derechos humanos. Creo que ahora a lo mejor queda más clara la idea de titular de la obligación. Ese es en relación a los derechos humanos, los Estados son los titulares de la obligación, fundamentalmente en este sentido. Y en cuanto a la formación, desde mi punto de vista, para ser defensor de los derechos humanos hay que saber mucho derecho, ¿no? Pero yo creo que que este es creo que es un error generalizado por lo que estás contando también en Colombia, pero esto es una cuestión que a mí me preocupa fundamentalmente y lo hemos hablado en muchas ocasiones, es que muchas veces no visibilizamos el destinatario de nuestras acciones, ¿no? Es decir, no visibilizamos a la persona con discapacidad. Trabajamos sobre derecho civil y trabajamos sobre derechos humanos y trabajamos sobre la modificación de la capacidad y el proceso y cómo se, etcétera, etcétera, pero no, una de las, yo lo he dicho en muchas ocasiones y a lo mejor me repito en esto, pero cuando nosotros empezamos a trabajar mucho sobre discapacidad y trabajar con entidades de discapacidad, una de las primeras cuestiones que nos señalaban era que cuando una persona con discapacidad acompañada de su familiar entraba en un despacho de abogados, el abogado se dirigía al familiar. Este detalle es el que de alguna forma hace que desde la óptica del derecho estamos perdiendo de perspectiva a quienes son, en último término, los destinatarios de nuestras acciones y los destinatarios del derecho. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que un estudiante de Derecho nunca ha estado con una persona con discapacidad. Nosotros tenemos un proyecto ahí en la facultad en el cual lo que procuramos, no lo ha frenado un poco la pandemia porque no es fácil, lo que intentamos es que las personas con discapacidad acudan a algunas asignaturas y cuenten lo que ellos tienen, los problemas que tienen relacionados con el trabajo, relacionados con el acceso a la justicia, porque es muy complicado, es decir, porque ¿cómo una sentencia en lectura fácil? ¿Cómo hay que hacer una sentencia en lectura fácil? Creo que en la facultad nos falta precisamente este tipo de acercamiento a aquellos que son los destinatarios. Alguien hablaba ayer también de que nos tenemos que pasear, los que nos dedicamos al derecho, pasear quiere decir que visitemos, como visitantes, pues un centro penitenciario, ¿no? Para saber lo que es un centro penitenciario, cómo se vive, cómo se trabaja, qué pasa allí, ¿no? Sintetizando, ¿cuáles son los instrumentos con los cuales nosotros podemos formar a nuestros estudiantes? Hay que saber mucho derecho, pero creo que debemos introducir también algunos elementos que nos permitan conocer a aquellos que son nuestros destinatarios. Y en mi caso, o en nuestro caso en particular, nosotros aportamos en el ámbito de, por ejemplo, de protección internacional, pues los informes de apoyo, etcétera, etcétera, pero trabajando con Cruz Roja, nuestros estudiantes se entrevistan directamente con las personas que son solicitantes de protección internacional, o se entrevistan con personas con discapacidad, o se entrevistan con personas que acaban de llegar a la ciudad y necesitan pues, orientación tanto de idioma como de dónde pueden ir o acudir a que les solventen un problema relacionado con el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Es decir, hay que ver a las personas que... Es decir, no se trata exclusivamente de una norma, no se trata de
un sujeto de derecho, que es como hablamos nosotros, de no, son personas, es decir, nosotros estamos trabajando con personas. Y si hay alguna profesión cuyo impacto en la vida de las personas es profundo, es la nuestra. Porque nosotros, con una persona con discapacidad, decidimos o podemos decidir como jueces o como fiscales, pero fundamentalmente como jueces, cuál es su disponibilidad de dinero. Y vamos a decir que esta persona puede disponer de 50 euros o de 60 euros y dónde puede trabajar y hasta dónde puede ir. Es decir, yo tengo que tener una formación humana y personal en este sentido, no solamente técnica, que también, y es fundamental, pero yo creo que tenemos que introducir en el ámbito de nuestra formación jurídica elementos que nos permitan ver quiénes son los destinatarios de estas normas y cómo lo viven, cuál es el impacto de la norma real sobre las personas, ¿no? Entonces yo creo que hay, por ejemplo, lo que se estaba señalando aquí, en el caso de aprendizaje-servicio o cualquier otro tipo de acción que nos permita acercarnos a las personas que son destinatarias de nuestra acción, me parece que es muy importante introducirlas en el proceso educativo, ¿no? Es decir, hay que ver, no se trata solamente de saber la norma, sino de ir un poquito más para allá. Me parece que el aprendizaje-servicio en el ámbito del derecho me parece una herramienta potente para este tipo de cuestiones. Bueno, muchas gracias a ambos. Estamos ya fuera de tiempo. Gracias y enhorabuena. Vamos a hacer ahora una pausa y retomamos a las 11:30. Muchas gracias.